Medio Oriente es un caldero geopolítico ardiendo constantemente. Turquía dijo, ¿por qué nosotros no podemos invadir a Israel y resolver este problema? Es decir, que hay una alineación. Turquía tiene el segundo gran ejército de la OTAN. Las tropas israelíes están en alerta máxima. Irán dijo que van a recibir en su momento una respuesta contundente. Si tengo malestar interno, busco un enemigo externo para distraer y todos se van a unir. Amigos, bienvenidos a esta entrega con un analista internacional de primera línea, el general Damián Arias Matos. Gracias, José. Con él estaremos analizando qué es lo que está pasando en Medio Oriente ante esta amenaza inminente de que Irán pretende atacar a Israel en represalia porque mataron a uno de los líderes de Hamas. Bienvenido al espacio y ofrezca esa cátedra para que el mundo entienda qué es lo que está pasando. Gracias. Fíjate, ni yo mismo entiendo lo que está pasando. Porque es que hay demasiadas aristas para abordar el tema de Oriente Medio, tomándolo como geográficamente Oriente Medio. Ni siquiera geográficamente, estratégicamente. Hay que hacer un abordaje histórico, ineludible, cultural. ¿Por qué? Porque hay unas diferencias religiosas. La mayor manifestación cultural de un pueblo cualquiera es su religión. La mayor manifestación civilizatoria es su religión. Si quieres estudiar cómo pensaba una cultura ya desaparecida, busca a sus cementerios, ve a lo necrológico, para que vea. Ahí tú vas a conocer la legislación que no podemos leer en los escritos, en las iconografías, la vemos en la práctica. Entonces, Oriente Medio es milenario, se pierde en la noche de los tiempos y esos pueblos, casi nadie lo dice, vivían en una muy relativa armonía desde la Primera Guerra Mundial hacia atrás. El gran crack, la gran rotura, la gran crisis se desarrolla cuando se descubren los energéticos, el petróleo y gas y todos esos derivados. Cuando se construye el motor de explosión a diésel, que después del de gasolina, pero es el mismo principio de explosión. Entonces, cuando empresas como la Aramco, Arabian Oil Corporation, de la corona británica, logra fundar incluso a la Arabia Saudita moderna, que son descendientes del rey Saud, S-A-U-D. Entonces, Medio Oriente es un caldero geopolítico ardiendo constantemente, que tiene sus picos, topes y tiene sus ciertas mesetas, y ahora estamos en un pico estratégico grave ante una escalada que puede, en términos que uno no sabe lo que puede pasar. Entonces, el término jurídico se va a perder en el término religioso / civilizatorio / cultura. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que a partir de la Revolución Islámica en el 79, cuando llega del exilio el ayatollah Ruhollah Khomeini, pues el Shah de Irán, que había gobernado por más de 30 años a Irán, que es una república persa, chiita, que son minoría en el Islam porque siguen y aceptan las doctrinas de Ali, el que se casó con la hija de Mahoma, ojo, se convierte en una teocracia islámica. Mucha gente que está viendo este video no había escuchado que le digan eso, una teocracia islámica. Así como el Estado de Israel es una teocracia judaica, donde, aunque tienen una constitución política para el tema de los derechos civiles, de las obligaciones ciudadanas, como por ejemplo el reclutamiento obligatorio, como el hecho de la defensa nacional, un pequeño país del tamaño de Haití aproximadamente rodeado de enemigos, que últimamente lo que ha tenido es a Jordania, que intervino para ayudar a Israel con el ataque de los cohetes que estaban entrando. Ese es un punto. Entonces, es una teocracia islámica. El Islam comienza tardíamente, porque el judaísmo es mucho más lejos
más antiguo, y el budismo no es más religión, sino una filosofía, y el hinduismo también es milenaria, porque el Islam comienza en el año 632 de la era cristiana, muy posterior al cristianismo, y por supuesto 400 años y pico antes de la Reforma Protestante de 1517. Entonces, hay una teocracia islámica, la República Islámica. Usted no ve que hay presidentes, que es una cuestión de democracia, es una acepción moderna de derechos, de república, una república islámica, pero el que manda es el ayatolá de turno. Es decir, lo que en el hindú se llamaría un gurú, que significa el que ilumina, y lo que en el mundo judaico sería un sumo sacerdote, que es el líder. Y lo que pasa, por ejemplo, en Rusia, donde está un patriarca, que es una especie de papa ruso, el patriarca Kirill. Entonces, está una teocracia islámica y hay una teocracia judaica, que son diametral e históricamente enemigos, aunque son hermanos, porque los árabes, y árabe no es sinónimo de islámico, el país que tiene más vida islámica musulmana es Indonesia, que no es árabe, sino oriental. Entonces, son enemigos tradicionalmente. Fíjese que ahora matan a Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh era un líder muy reconocido, hay que ver cómo lo recibieron en el Congreso de Irán, son persas, hablan farsi, cómo los recibieron y dándose besos y todas esas cosas. Y era un líder moderado, era un hombre diplomático. El que es diplomático tiene que saber ceder posiciones para alcanzar alguna posición y recibir algo a cambio. Entonces, lo mataron. Mientras estaba en Teherán, parece que buscando asesoría del nuevo presidente Masoud Ezekian, que sustituye a Ibrahim Raisi, que fue el que murió en el helicóptero hace unos meses, sí. Y también con un besamano con los líderes religiosos. Y quizás se reunió un hombre que vive en la clandestinidad, que es el Hassan Nasrallah, que ese es uno de los objetivos principales que tienen los que mataron Estados Unidos / probablemente Israel y el MI6 también funciona en ese ataque que se vio de un misil que se llevó prácticamente un vecindario. Entonces, a Ismail Haniyeh le mataron 3 hijos y le mataron 3 nietos. Eso hay que verlo. Ahora, como son tan fanatizados y tan cosas, entonces hay diferencias irreconciliables. Medio Oriente arde no solo por los commodities, por la geopolítica del petróleo, por la geopolítica del gas natural, por la geopolítica del stock de mercados, del oil stock, de los precios del petróleo y toda esa cosa, sino también por ese odio ancestral. Los árabes son hijos de Ismael, que es hijo de una esclava llamada Agar, pero son descendientes directos del patriarca Abraham, que se lo voy a decir mayormente a los evangélicos. Abraham no era judío. Abraham era caldeo asirio. Había nacido en Ur de los caldeos, dice la Biblia, a 24 kilómetros de la ciudad de Nasiriyah, que en la invasión norteamericana, o de esa multinacional, de ese grupo que fue ese entente multinacional que invadió, queda a 24 kilómetros donde nació Abraham. Entonces, no vemos una salida. Lo que estamos analizando, tenemos ya años analizando las crisis y los problemas. No vemos una salida y ahora hay un cuadro terrible. Fíjense que el primer ministro Benjamin Netanyahu, que fue acusado de corrupción, que parece que iba a tener que salir del gobierno, que le dio problemas tremendos conformar este gobierno luego de 16 años aproximadamente en el poder, ¿verdad? Ha utilizado a Israel es el país que más fácil le conviene hacer esta táctica clásica que consiste: si tengo malestar interno, busco un enemigo externo para distraer y todos se van a unir por el nacionalismo, por la supervivencia, y más Israel es un ejemplo de eso. Israel tiene ahora mismo 7 frentes y el momento que tenemos ahora, en el right now, aquí y ahora,
es un momento estratégico geopolítico gravísimo. ¿Por qué? No se sabe si Irán, que es enemiga de Israel, confesa, tiene ya el logro de haber enriquecido uranio al 90%. Admitió que lo tenía al 60% hace un par de años. No se sabe si ellos tienen bombas nucleares. Un coronel, analista, asesor del Pentágono de Estados Unidos, recomendó que se utilicen bombas, armas nucleares tácticas, es decir, que son reducidas. Es como, su alcance no es tan expansivo. Exacto, no es tan destructivo, aunque son nucleares de fusión o de fisión, cualquiera de las dos. Entonces, Turquía, que es miembro de la OTAN, su mismo presidente Recep Tayyip Erdogan, hace una semana, dijo, ¿por qué nosotros no podemos invadir a Israel y resolver este problema? Es decir, que hay una alineación donde está Irán, por supuesto está Palestina, está Turquía y está Siria, esos 4 países. Pero 2 de los grandes poderes de Medio Oriente, poderes regionales, que es Egipto y Arabia Saudita, 2 grandes países, 2 potencias que no tienen poderío nuclear, porque la única que tiene poderío nuclear es Israel en Oriente Medio, y no dice ni lo declara cuántas bombas. Dice Jimmy Carter, que murió hace poco, que tendría... No, está vivo todavía. ¿Murió Jimmy Carter? No. Yo vi una información. No, eso era falso. Sigue vivo. Era fake. Sí. Pues sí, 99 años tiene. Incluso están adelantando su cumpleaños porque cumple 100. Lo está muy desmejorado y van a adelantar la fecha de su cumpleaños. Entonces él declaró en su momento que Israel tenía unas 300 bombas nucleares. Un expresidente norteamericano muy valorado, que tienen acceso a información privilegiada y esas cosas. Sí. Entonces, ahora, según dijo Joab Gallant, el general ministro de Defensa israelí, que es uña y mugre de Benjamín Netanyahu, dice que Israel tiene en este momento 7 frentes. Yo voy a tratar de mencionar los 7 frentes de memoria. Si te cito 6, yo creo que saco 80 o 70. Sí, ¿cuáles son esos 7? Tiene, comenzando desde el sur, tiene a Yemen, que está al sur, por supuesto, de Arabia Saudita. Tiene a Yemen, esos son calientes. Y el problema de los hutíes, de los hutíes, porque siguen al señor Houthi, que opera en la clandestinidad. Que esos son los que atacan la los parte barcos, marítima en el Mar Rojo. Claro, en el Mar Rojo, los hutíes de Yemen. Sí. Está Rafah, que es una ciudad fronteriza entre Israel y Egipto, van 2. Está el que se acrecentó en Palestina, Gaza, porque a mí no me gusta decir Gaza solamente, sino Palestina, que fue el 23 de octubre del año pasado, el 7 de octubre del año 23. Esa guerra no ha terminado, eso está ahí. No, y sobre todo, continúa y después entonces vamos a analizar ese genocidio. Entonces, ahí está ese genocidio de Gaza, que eso es una vergüenza para el mundo y el liderazgo político del siglo XXI, que estamos en un estado demencial. Entonces, otro frente que tiene es con el Líbano. Están demoliendo prácticamente a Beirut, capital del Líbano, con los bombardeos. Van 4. Y también tiene a Siria, porque son enemigos tradicionales de Bashar al-Assad, a quien no lo pudieron tomar las primaveras de Hillary Clinton en 2011 y 12, y está ahí todavía amigo de Putin. Fíjense que Rusia tiene una base que queda de su intervención en Siria. Van 5. Y la tremenda y pesada de Irán, porque ellos tuvieron una pequeña guerra que duró 33 días con Palestina, en 2006. Una guerra corta, de 33 días, manejable, pero ahora el escenario es peor. Y en el medio está el único aliado que es musulmán y que es árabe, que es Jordania, que la reina Nur de Jordania, la esposa del rey, es palestina. Fíjense qué enredadero. Entonces, ya mencioné a Yemen, mencioné a Rafah, mencioné a Palestina subiendo hacia el norte, mencioné a Siria, que está hacia el oeste, y mencionamos a Irán. Me acordé de 6, falta 1. Falta también el de Erdogan. A Turquía, Dios mío. Me faltaba exactamente Turquía, porque Turquía
Turquía tiene unos elementos especiales. Turquía tiene el segundo gran ejército de la OTAN como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, después del ejército norteamericano. Turquía ha comprado armamento ruso, no tiene todavía misiles hipersónicos, los Kinzhal, los Sarmat, que son rusos, ni le han vendido el Su-126, el nuevo, creo que tienen el Su-57. Turquía tiene más de 335,000 soldados, tiene 1,000 y pico de barcos y tiene cerca de 3,000 aviones bombarderos. Y tiene los S-300 y los S-400, plataformas antimisiles. Y tiene una mística tremenda. Turquía, que es una llave de paso, una puerta de salida entre Asia y Europa, ha tenido esa importancia estratégica y por eso la incorporaron a la OTAN. Entonces, como miembro de la OTAN, ella está amenazando a Israel, que es un protegido de Estados Unidos. Israel pertenece a Estados Unidos. Israel es un portaaviones estadounidense en Oriente Medio. Y el contrato que tienen de apoyo Estados Unidos con el Estado de Israel tiene que ver con sus aspectos fundacionales. Fíjense que Joe Biden fue a Israel hace 2 meses y dijo, yo traigo un solo mensaje, estamos con ustedes. Y hace poco Benjamin Netanyahu fue aplaudido, un discurso de 52 minutos en el Congreso norteamericano, con el Pleno, lo aplaudieron de manera frenética y duró 52 minutos hablando. Es decir, que Estados Unidos es de Israel e Israel es de Estados Unidos. Entonces. E incluso, apoyando eso que usted dice, en días pasados yo estaba viendo un análisis de la cantidad de congresistas que tiene Estados Unidos patrocinado y cuya descendencia también tiene que ver con el mundo. Todos están patrocinados, porque Israel es dueño del mundo. ¿Qué truco hicieron ellos? Y voy a seguir con Turquía. 1776, Adam Smith publica La riqueza de las naciones. 1867, un judío de Treveris, que nunca fue obrero y trabajó poco, 14 años como maestro en un sitio, llamado Carlos Marx, publica El Capital. Entonces, La riqueza de las naciones no es solamente un cuestionamiento, una respuesta, ni la antítesis del Capital, sino que ellos dos se encargan de explicarnos. Ahora, ¿qué hace Israel? Israel se mantiene al margen y tiene sus propias líneas políticas, sus propias líneas económicas. No necesita una constitución política en los términos de la democracia como nosotros la conocemos, porque es una teocracia en términos reales. Entonces, sigo con Turquía. Turquía es el único estado no cristiano miembro de la OTAN. Y fíjense las capacidades que tiene Turquía. Y abiertamente ha hecho, Israel sabe, y la inteligencia israelí sabe, y le da seguimiento a los movimientos de Erdogan y a los movimientos de Turquía. Pero ahora con esta declaración de guerra informal, porque ya las declaraciones de guerra no están haciendo con formalidad, sino por Twitter mandan una información o dan una declaración como la que dio Erdogan de que quieren meterle mano a Israel. Entonces ya Turquía es es el 7º frente, el más nuevo frente de los 7 que está manejando el primer ministro Netanyahu y Yoav Gallant, que Netanyahu perdió un hermano, en la famosa operación en Entebbe, cuando el rescate de Múnich, el rescate de los atletas judíos. Ahí murió su hermano. Sí, su hermano. Recuerdo que Golda Meir tuvo un papel. Era la primer ministra. Claro, que era la primer ministra. Ella ordenó la operación Cólera de Dios. Y donde quiera que había un sospechoso de haber participado en esos actos contra esos atletas de Israel, lo mataron uno a uno. Sí, e incluso se llevaron hasta un hermano de un cantante italiano, de Giuseppe Kings, y que cometieron un error y que después la misma Golda Meir dijo que siempre hay margen para el error.
Bárbaro. Pero se lo llevaron al confundirlo con uno de los que de terroristas que planificaron ese atentado. Y en Netflix, atención, hay una serie Sí. donde ellos le dan seguimiento a esa operación con testimonios detallados de cómo se dio esa operación. Gracias por recordármelo. La voy a Si lo chequear. pueden en el buscador en Netflix, ponen Operación Cólera de Dios y le van a salir como 3 capítulos de esas operaciones de operaciones militares y paramilitares que ha desarrollado Estados Unidos y otras que ha desarrollado Israel, y en esa le ponen como 3 capítulos a la Operación Cólera de Dios. Bueno, luego de este episodio que se extendió, pero es necesario, porque no podemos quedarnos en lo noticioso nada más. Entonces vamos a lo noticioso ahora. Sí, de lo noticioso, porque Estados Unidos, el sábado pasado, hace 3 días, sí, hubo una reunión en el Situation Room. Situation Room es el cuarto de guerra, donde estaba el presidente Biden, estuvo la vicepresidenta Kamala Harris, estaba Lloyd Austin, que es el jefe del Pentágono, sí, y estaban el comandante general conjunto, y estaban los jefes de fuerza, y asumo que estaban también los jefes de la CIA y todas esas cosas, analizando la inminencia de que Israel reciba un ataque desde Irán. Eso es inminente. Y fíjate que hubo algo que no debe pasarse por alto, y fue que atacaron unos convoyes en Irak, donde hubo una retirada en la Navidad del 22, creo, vergonzosa, pero siempre dejan una parte, una tropa, un reducto, una reserva. Y en un video que yo vi, que está en las redes, se ven 3 camiones, y un camión enorme, grande, parece a lo que llevan la plataforma S-400, S-300, que le metieron un misil y volaron en Irak, no en Irán. Hay que tomar en cuenta que se construyó una guerra entre Irán e Irak. Unos sunitas, porque los sunitas son los ortodoxos. Por eso Arabia Saudita es sunita, son suníes. Y los chiitas, pues entonces siguen a Ali, que son una minoría, están como 87 de sunitas y 13% de chiitas. Yo me lo aprendí como, relacionando la palabra chiitas con chin, que son menos. Okay. Y así me lo aprendí. Se lo aprendió. Entonces, el momento geopolítico del aquí y del ahora es una alerta máxima en Estados Unidos y una reiteración del apoyo a Israel. Y asumo que una liberación, fíjate que le dieron, creo que una gran cantidad, no me recuerdo cuántos miles de millones hace poco. Aviones, dinero, portaaviones, y aviones armamento, y todo lo que necesita. Todo, y tropa. Ahí sale en un video una reunión de Yoav Galán con Benjamin Netanyahu, y hay un general vestido de chamaco que tiene su bandera de Estados Unidos. Es decir, este momento, con la única variante de la amenaza nuclear, ojo, lo ha vivido Israel muchas veces. Lo vivió en la guerra de 1967, en la guerra de los 6 días, junio del 67, que Israel, en un ataque preventivo, yo le gusta dar primero, le tiró a Egipto. Entonces, sí, luego del Yom Kippur, bueno, pues le tiró a Arabia Saudita. Es decir, ahora se esperaba un entendimiento con Arabia Saudita, que ingresó a los BRICS y que no renovó. El 9 de junio se vencía un contrato que tenía para el petrodólar con Estados Unidos, que es de la época del presidente Richard Milhouse Nixon. Entonces, el momento ahora está ardiendo. Las tropas israelíes están en alerta máxima, las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel. La inteligencia está trabajando al 100%. Acaban de matarle 2 cabezas del movimiento que a todas luces es patrocinado por Irán, que es Hezbollah, y por supuesto el otro grupo Hamas, que significa entusiasmo en árabe. Entonces el momento es bastante tenso. Estados Unidos está atento, dándole seguimiento a eso y en comunicación constante con Israel. Israel, fíjese que es una cuña, un paisito flaquito, rodeado de enemigos. Nada más cuenta con el apoyo de Jordania, que le hizo un favor con interceptar algunos
misiles y esas cosas, y drones, pero la situación geopolítica está grave, está muy compleja. Ardiendo. Hay muchas implicaciones. Irán dijo que van a recibir en su momento una respuesta contundente. Y lo mismo dice Israel, que está dispuesto todo, las tropas están en alerta, todo el judío que vive en el Estado de Israel y los que viven fuera son militares todos. Son los reservistas. Sí. Pasa como con China. Todos los ciudadanos chinos, hembras o varones, tienen que servir 4 años a las Fuerzas Armadas. Si tú quieres, te quedas, o si haciendo carrera, o si tú quieres, te vas, pero tú cumpliste 4 años. Y tú sabes cuál es la organización donde tú perteneces, dónde está tu chamaco, está tu bota, está tu cantimplora, está tu fusil, está tu casco de acero, está todo, porque todos son soldados. Con relación a este domo de hierro, ¿podrá soportar algo a gran escala, mucho más mucho más fuerte? ¿Está a prueba ese sistema antimisiles? Ese domo falló. Para comenzar, falló el 7 de octubre. Falló. O lo dejaron fallar. O dejaron fallar. O yo supongo que como ellos son prospectivos, analizan a futuro, no son solamente reactivos, porque le pueden dar un golpe de sorpresa. Yo asumo que ellos chequearon en qué estaba el domo y la efectividad, por qué falló, si fue porque permitieron muchas cosas. Sí. Duraron 4 horas para llegar al sitio, o sea, lo dejaron hacer, lo dejaron entrar, hasta en parapente se metieron, sí, para territorio israelí. Hay un punto que no hemos observado. ¿Cuál punto? Y es, ¿cuál sería la alineación? Ya vimos cuáles son los enemigos de Israel, confesos y tradicionales. Y hablamos de 7 frentes. No ha mencionado a Rusia. Pero entonces hay que hablar de Rusia y China también. Bueno, el mundo se ha movido hacia el este. Mientras hubo una Westfalia en 1648, que fueron los tratados de Munster y Osnabrück, para suprimir la persecución religiosa, ojo, para no perseguir a los protestantes, 1648, en Alemania, pues ha habido una Isfalia, que es un volverse hacia el este, un desplazamiento de las capas tectónicas del poder, porque Asia, ese continente, está disfrutando en los últimos 20 o 30 años, que es un periodo históricamente corto, ha estado disfrutando de una paz que le ha facilitado el desarrollo. Ahora, esa paz ha sido turbada, ¿con qué? Con la guerra de Ucrania. Que lo que yo veo es que la guerra de Ucrania, lo he dicho antes, tengo esa tesis, nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo, de que la guerra de Ucrania se utilizó como un cierre del periodo de la pandemia, que tradicionalmente las epidemias solo duran 2 años en los principios del siglo, los últimos 3 siglos, 19, 20, 21. Entonces, queremos que termine la guerra en Ucrania, pero cuando viene a ver comienza otra guerra sustituta porque estamos en una permacrisis. Estamos purgando los años de 2020 a 2030, traumáticos, difíciles, donde no habrá paz ni tranquilidad, tomando en cuenta que la guerra es un mercado muy rentable y que la paz no produce dividendo, la paz no es rentable. Entonces, otros escenarios que pueden ser, es una guerra abierta que podría ser tercerizada de Estados Unidos con Irán / Israel. Estados Unidos / Israel contra Irán. Y los otros que se quieran unir. Entonces se va a dar necesariamente una alineación estratégica. Eso es ineludible. Eso es lógico. Un punto. Donde llega Estados Unidos también llegan los británicos. Entonces, no Reino Unido mandó bombas racimo que están prohibidas y le mandaron a Ucrania. Entonces estaría Reino Unido, Estados Unidos, Israel, por lo menos esos 3. Francia se podría alinear en ese convito que tiene capacidad nuclear también. Sí. Entonces, no se ha pronunciado en este escenario, dijimos ahorita, 2 de las potencias nucleares, 2 de las potencias principales de Oriente Medio, que son Egipto y Arabia Saudita. Porque Irak está muy golpeada y tiene algunos resabios religiosos contra Irán y pasaron 10 años prácticamente de guerra. Entonces, ¿cuáles no se han alineado? Bueno, se sabe
que Rusia y China están en una alineación y pertenecen a los BRICS. Porque una de las fallas de la política exterior de Barack Obama, o quizás no fue un error, sino un error deliberado, fue empujar a China hacia los brazos de Rusia y a la vez a Rusia hacia los brazos de China. Tienen una alianza estratégica. Se han visitado mutuamente en términos cordiales en exceso, evidentemente cordiales. Fíjense que el zar Putin agarró y se movió y visitó a Corea del Norte, que tenía 20 años que no iba. Visitó Vietnam también, haciendo una especie de alineación de países. Entonces, esos grandes que comparten escenario con Estados Unidos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque prácticamente no se reúnen, ¿verdad? Está China, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos y Francia, que es la única potencia continental europea con armas nucleares. Entonces, hay que ver que Rusia ha sido un amigo y un aliado tradicional, siendo Unión Soviética, porque Rusia, hay gente que se va a caer para atrás. En la historia, desde el año 862, cuando Ley Nagorov unifica a los pueblos eslavos del norte y del sur, que surge Rusia, y luego se convierte en un imperio con Pedro el Grande y esplendor con Catalina la Grande y todas esas cosas. Ahora es que Rusia tiene algo que se puede decir y tiene síntomas de democracia. Ahora, llama la atención. Tiene vestigios de democracia. Entonces parece que ni ella ni China han necesitado la democracia, porque la democracia nos han vendido como la única aspirina de nuestros males, pero hay países que han brillado tremendamente sin democracia. Sí. Muchos. Históricamente la democracia fue creada por los griegos 4 siglos antes de Jesucristo, o sea, 25 siglos hace, y 2 libros capitales, está la República de Platón y la Política de Aristóteles. Sin embargo, ¿cuándo se inaugura el uso, el empleo de la democracia? En 1788, no 1776. Porque ¿no fue con la fundación de Estados Unidos? No, porque no, eran esclavistas incluso. Los padres fundadores de Estados Unidos tenían cada uno sus esclavos. La supresión de la esclavitud llega en 1863 con Lincoln y eso le costó la vida. Entonces no se usó eso que crearon los griegos tan tremendo de la civis, el ciudadano, los derechos ciudadanos y que el Imperio Romano copia. Por eso San Pablo era ciudadano romano, pero era ciudadano judío también. Él mismo da su currículum. El único apóstol que da su currículum es ese. Y dice hasta con quién estudió, con Gamaliel. Entonces comienzan a usar en 1788. ¿Por qué digo 1788? Porque pasaron 12 años desde la proclamación de la República Norteamericana en Estados Unidos, como una federación de 13 colonias fue que comenzó, hasta 1788, 12 años después, que sí, en abril se dice en Pensilvania, en Filadelfia, dicen "We the people", nosotros el pueblo. Así comienza el primer artículo de la Constitución norteamericana. O sea, fíjese cuántos años y lo poco en extensión geográfica a nivel del mundo que se ha utilizado la democracia. Ahora bien, nos las promueven, nos las venden a nosotros, a estos países de traspatio que somos el backyard, el patio trasero de Estados Unidos. Primero nos sembraron de dictadores para conveniencia de Estados Unidos. Por eso fue que Averell Harriman, si no fallo el dato, dijo, nosotros sabemos que el señor Somoza is a son of bitch, es un hijo de perra. But he is our son of bitch. O sea, pero él es nuestro hijo de perra ahí en Nicaragua. Entonces, luego llegó el momento con Kennedy de deponer todas esas dictaduras y ensayar los modelos democráticos, a veces como camisas de fuerza, no perfecta, con las imperfecciones que tiene cada país y cada sistema político y cada raza, cada etnia, cada cultura, cada historia en nuestros países. Pero esos países no han, Vietnam no ha necesitado democracia, Singapur no ha necesitado democracia, Indonesia no ha necesitado democracia. Te cité 3 de los tigres orientales. Sí.
Bueno, pero en mi caso yo apoyo las democracias, porque mira lo que está ocurriendo en Parece que es lo Venezuela. mejor para nosotros. Mira lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí. Mire cómo nosotros salimos de Trujillo. En conclusión general, ¿qué podemos esperar en los próximos días entonces? Bueno, es posible que surjan en lo inmediato algunas declaraciones de apoyo a uno que otro bando. Ya dije que Rusia siempre ha sido cristiana. Hasta en los tiempos de Unión Soviética nunca hubo persecución contra los cristianos como lo hay en China, y nunca inventaron contra el patriarca Kirilo, el que fuera patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Que Rusia, al igual que el Reino Unido de Inglaterra, crearon sus iglesias protestantes. ¿Para qué? Para salirse del control del poder religioso político del Vaticano. No estoy hablando del católico que vive su fe, no, estamos hablando de la estructura de poder y de dominio global que hay como estructura política y estructura geopolítica en el Vaticano. Entonces, una forma de salirse fue, creo que fue el juez, Jorge VII, creo que fue el que creó la iglesia anglicana de los anglos. Y el rey o la reina que esté en el trono británico es el jefe de esa iglesia, porque no hay religión sin poder, ni hay poder sin una expresión religiosa que lo apoye. Eso es vital. Entonces, podría haber las manifestaciones de apoyo. Parece que están esperando que suene el primer tiro. El apoyo podría ser moral, como que y diplomático, como el que le está confesando China y Rusia a Maduro. Y creo que el mismo Irán, porque tienen intereses. Entonces, en el escenario inmediato, quizás esas potencias y el mundo está en vilo, esperando a ver quién tira el primer cohete. Es probable, muy probable, porque lo ha hecho, que la aviación israelí lo separan 1080 kilómetros, me parece, entre Teherán, capital de Irán, y Tel Aviv, que es Jerusalén. La capital religiosa es Jerusalén, pero la capital política históricamente es Tel Aviv. Lo separan como pueden buscar los datos en Google, creo que 1080 kilómetros. Y esos bombarderos, con el performance que tienen, el abastecimiento en el aire, pueden correrlo rápidamente. Entonces, sigue el caldero encendido en Oriente Medio. Está bueno, general. Gracias por esta cátedra. Usted fluye. No tocamos el tema de los mercados. Hubo un crack tremendo ayer en los mercados. Fíjense que hay dos indicadores. El Dow Jones. El Dow cayó 670 puntos. El petróleo subió algo ligeramente. El dólar va ahí porque el dólar es el principal portaaviones de Estados Unidos. Ellos cobran lo que llama el señoriage, que es el porcentaje, eso se llama el carry trade. El carry trade es que hay un intercambio comercial o cambiario entre dos monedas. La más fuerte después de la libra esterlina, pues, por supuesto, es el dólar. Si tú vas a negociar con Estados Unidos, te van a dar dólar. O si tú le vas a comprar a ellos, tienes que comprarle en su moneda. Que eso es lo que ha hecho el BRICS, sacar de la ecuación de sus ventas el dólar y negociar en rand, negociar en rupia, negociar en yenes, negociar en otras monedas de los países miembros del BRICS. Entonces hubo un golpe significativo en el stock market, en la bolsa de valores, la bolsa de Tokio, prácticamente tambaleó y bajó bastante, que son bolsas que tienen un impacto importante. Wall Street, la principal del mundo, la calle Wall. Dice Wall Street, es la calle Wall en el downtown de Nueva York. Ahí está la bolsa de valores y está la bolsa japonesa en Tokio y los mercados están afectados. Hay que ver, chequear, voy a entrar a las páginas, a ver si han bajado la cotización en la bolsa de las acciones de empresas como Lockheed Martin, como la Boeing, que son fabricantes de bombarderos, como la misma General Electric, que no solamente hace lavadoras y tostadoras, hace también fusiles. Y motores de vehículos. Y toda esa cosa, y turbinas de aviones, para ver si ha habido alguna fluctuación. Pero de hecho hubo un golpe importante ayer, del cual las bolsas y los mercados globales no acaban de
reponerse. Bueno, ahí está. Un poquito de economía, Hay que ponerle un como poco. para lucir un chin. Claro que sí. Qué bueno. Ahí está la Te destreza. agradezco. No sabes cuánto te agradezco la proyección que tú me has dado aquí en este canal. Bueno, usted sabe que es parte de nuestra familia. Yo sé Gracias. que muchas cosas se han desatado Gracias. luego de estas exposiciones, muchos canales que se han abierto. Usted ha conseguido chamba en Santiago. Han seguido los seguidores. Sí. ¿Qué significa chamba? En chamba Trabajo. en México es trabajo. Tengo seguido ok. trabajo como en 3 canales de televisión Sí, en sí, Santiago. Me Colabora llaman. activamente, ha colaborado con Actualidad de RT. Eso le da proyección a O sea, uno. que le ha abierto mucho las puertas. Qué Sí, me bueno. alegra bastante. Y también en el ejército me abrieron las puertas. Totalmente. Claro. Y eso es bueno. Así Esperemos que eso siga. que esas puertas Después sigan del abiertas. 16. Claro que sí. Así que gracias, general. Gracias, querido. Que Dios lo bendiga. Bendiciones. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y no olvide suscribirse. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.